Alicia, ya tenemos en la línea nuestro siguiente entrevistado de esta tarde. Se trata de Ciro Murayama, él es consejero del Instituto Nacional Electoral, que nos va a estar detallando cómo avanza el cómputo electoral. Ciro, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto que estés con nosotros, Ciro, de nueva cuenta. Pues hoy, el avance del cómputo electoral es yo creo que la parte más importante para definir de qué tamaño va a quedar nuestro Congreso y cómo va a estar conformado. ¿Por qué no nos precisas el avance del mismo? Bueno, llevamos ya contabilizadas formalmente, oficialmente, más del 60% de las más de 148,000 casillas que se instalaron el domingo. Como ustedes saben, el INE dio a conocer resultados preliminares a través del PREP y también una estimación de la conformación de la Cámara a partir de un ejercicio de conteo rápido, pero por ley la suma de las casillas se realiza el miércoles siguiente de la elección, en este caso el día de hoy, a partir de las 8 de la mañana en cada uno de los 300 distritos electorales que conforman la geografía federal electoral del país. Hay que decir que la ley prevé también distintos causales para el recuento de los votos, y es el caso de los distritos donde la diferencia entre primer y segundo lugar es menor al 1%. Se acordarán ustedes de aquella elección tan cerrada de 2006 y el voto por voto, casilla por casilla, finalmente se llevó a la ley en la siguiente reforma electoral, y por ello es que en este momento se está haciendo el recuento total de votos en 16 distritos del país, de los cuales saldrán pues otros tantos diputados de mayoría relativa, y es pues muy interesante constatar que, por ejemplo, los contendientes en esos distritos de elección tan cerrada son al norte del país, suelen ser el PAN y el PRI en su coalición con el Verde, en el Distrito Federal el PRD y Morena, o Morena respecto al PAN, en cambio en Guerrero la disputa es PRD-PRI, o en Michoacán, mientras que, por ejemplo, en Puebla es entre el PRI y el PAN, de tal manera que lo que estamos viendo pues no es una normalidad, sino que el recuento de votos, a diferencia del pasado, no surge de reclamos e inconformidades, sino de elecciones genuinas, muy competidas, y pues es necesario que los votos oficiales finales que se asienten en los resultados pues se correspondan nítidamente con lo que la gente depositó en las urnas el domingo. Creo que me equivoqué en apretar la lucecita, perdón. Ahora, el domingo se llevó a cabo una jornada, como tú en algunos momentos lo mencionaste, muy ejemplar. La circunstancia es que, no se exentan de algunas críticas y sobre todo de algunos todavía resultados que se ponen en cuestionamiento, pero que tienen mucho más que ver con la esfera estatal que con la esfera federal. Eso, a pesar de que hoy, en esta ocasión en particular, en todos los estados donde había segunda elección, la casilla fue la misma, el ciudadano acudió al mismo lugar. ¿Cómo te explicas, Ciro, que haya diferencias de opinión respecto a resultados federales con resultados estatales? Bueno, yo lo que creo es que cada vez la ciudadanía es más experta en el uso de su voto, y lo que tenemos es un voto muy diferenciado, en los cuales se le otorga el gobierno a un partido, pero no se le da el respaldo, por ejemplo, en la elección municipal, o no se le da la mayoría en el Congreso. Eso ocurre cada vez con mayor frecuencia. De hecho, pues es muy buen ejemplo la conformación de la Cámara de Diputados. Desde 1997 ningún presidente de la República ha alcanzado la mayoría de votos en San Lázaro a través de su partido, lo que muestra que la gente pues siempre está diseñando contrapesos de poder, hay voto de castigo. Y lo que tenemos, por ejemplo, en estas entidades como Colima o San Luis Potosí, pues son las elecciones más cerradas de la historia, es decir, cada vez la competencia electoral es más genuina, más abierta, y a veces con pronóstico pues de final de fotografía, lo cual pues yo no lo veo como un problema, sino como un síntoma de una democracia que está viva y que al mismo tiempo concibe procedimientos para poder documentar
cuál es el origen de cada uno de los triunfos, voto por voto, casilla por casilla, acta por acta, y también con la posibilidad de acudir a tribunales imparciales que pues hasta hace unos cuantos años no había, de tal manera que mi balance general es que estuvimos ante una elección genuina, auténtica, altamente competida, con muchas novedades, por ejemplo el triunfo de un candidato independiente, la alternancia en 5 de los 9 estados donde se competía, cada vez una mayor pluralidad en el Congreso. Ahora tendremos probablemente 9 grupos parlamentarios, lo cual demuestra que los partidos tradicionales pues van perdiendo, digamos, el control de la mayoría de los sufragios. Estamos viendo también mucha pluralidad en la integración de los congresos locales, y todos estos fenómenos de contrapesos de poder, alternancia, voto de castigo, pues solo son posibles en una democracia. Yo tengo la impresión de que la gente cada vez es más experta en el uso de su voto, y de ahí unos resultados tan interesantes como los que tuvimos, además de una participación electoral por encima de las 2 elecciones intermedias anteriores, y un voto de castigo, un voto nulo, que va a la baja, lo cual pues todos son síntomas muy positivos. Me parece que a veces nos dejamos ir en un discurso de hartazgo que no tiene, digamos, pocos motivos para estar ahí, pero al mismo tiempo cuando tenemos estos elementos sobre la mesa de unas elecciones que dan resultados tan interesantes, pues también debemos de, creo yo, valorar la disposición de la ciudadanía por ir a las urnas y por mandar mensajes muy claros en cuanto a la sanción a gobiernos que no funcionan, el abrir oportunidades a nuevas opciones, y también a generar todo este mapa plural de la representación y del gobierno que nos dice que las fuerzas políticas por mandato ciudadano están obligadas a pactar, a construir acuerdos, y que ya no hay un solo actor político que pueda sentirse o pretenderse hegemónico de la representación de la sociedad mexicana. Pues yo creo que esto te da muy claro, digo, no hay hegemonías, es cierto, pero también hay muchos temas de reflexión que supongo que en el propio INE, en el Consejo, y ustedes como consejeros lo harán, entre otros el resultado que tiene que, por ejemplo, este candidato Kumamoto, el que gana como primer diputado independiente del Congreso de Jalisco, digo, no es un tema federal, pero sí es local, y lo hace con una tercera parte de los presupuestos para una campaña política tradicional. Yo te escuché a ti el domingo cuando estabas justamente cuestionando de fondo la utilización de líderes de opinión, o más bien de artistas, o del entrenador de la selección mexicana, y tú lo cuestionabas, dices, ¿hasta dónde se ha llegado en este uso indiscriminado también de la utilización de medios públicos que no están permitidos en el juego político, ¿no? Bueno, lo que es muy claro en la legislación, sí, es que hay una veda para ciertos días y que dura hasta la elección, pero creo que esta reflexión que tú colocas sobre la mesa es muy interesante. No es los recursos públicos ni el acceso a la radio y la televisión lo que al final acaba definiendo las elecciones. Yo creo que eso es muy importante rescatarlo. Tenemos triunfos de candidatos independientes tanto en elecciones locales, lo que tú mencionabas en Jalisco con este diputado, ya llegará el primer diputado independiente a San Lázaro, también con el caso de Cloutier, hay un gobernador postulado de manera independiente, y también dentro de los propios partidos uno ve que el desempeño en términos de éxito electoral pues no se corresponde necesariamente ni con el dinero invertido ni con la presencia en radio y televisión, lo cual nos indica que pues el electorado tiene elementos para discernir que no basta un spot, que no basta una marquesina, un anuncio en el cine para inclinar el voto, sino que la gente, creo yo, tiene mucha más capacidad de raciocinio de la que a veces le confieren o le conceden los propios partidos políticos que están pidiendo el sufragio. Muchísimas gracias por esta entrevista aquí en Enfoque Financiero a Ciro Murayama, el consejero del Instituto Nacional Electoral. Gracias, y estaremos pendientes hacia adelante de toda la información que se genere también mañana ya con el cierre. Ciro, muchas gracias de nueva cuenta. Gracias a ustedes, Alicia, muy buenas tardes. Ten buena noche.